por ejemplo, la amenaza de un ataque terrorista en serio. Un ataque en zonas donde van a ser los fanfest, en donde se van a llevar a cabo los partidos, donde se van a hospedar las selecciones, donde van a entrenar algunas selecciones. Es un riesgo que a lo mejor antes no veíamos en otros eventos como los que mencionaba Oscar, y además en una ciudad que no es sencilla como Guadalajara. Solo hay algo más terrible que el crimen organizado y es el crimen desorganizado, ¿no? Y esto es lo que va a pasar con el cártel Jalisco Nueva Generación a partir de ahora y hasta que no haya una reestructuración del cártel, porque se antoja como muy difícil acabar con toda la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya lo vimos, tiene presencia en prácticamente todo el territorio mexicano. O sea, no se puede pensar en un debilitamiento inmediato de el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya lo mencionábamos, está prácticamente presente en todo el país, es el cártel que tiene más dinero, más infraestructura, mejor armamento, que ha traído a mercenarios de otros países para que les enseñen, por ejemplo, el armado de bombas. Están presentes en 61 países. Lo que sí se puede pensar es que haya una fractura y que esa fractura implique una disputa entre estas facciones y que también sea aprovechado por los competidores y el propio gobierno, tanto mexicano como norteamericano. Pero aún en el mejor escenario de debilitamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que vamos a ver es durante años un proceso de degradación. Obviamente estoy hablando del mejor de los casos. Pudieran darse otros escenarios, como te decía, de una transición tersa, que creo que es muy poco probable, pero pues que terminaría con una estructura pues muy sólida. Entonces, pues sí, el peor escenario que podemos tener es una hiperfractura del cártel Jalisco Nueva Generación, porque eso va a derivar en un incremento en la violencia en prácticamente todo el país. O sea, lo que vimos ayer es una probadita, o sea, una versión preliminar de lo que se puede desatar a nivel país, y es algo de lo que realmente no tenemos precedente, y eso es lo que lo hace tan peligroso. Parece, en todo caso, para complementar, es un comentario nada más para dar algunos datos adicionales, pudiera darse todos estos escenarios, pero en etapas. Es decir, pareciera que por lo menos el día de ayer los distintos comandantes del cártel Jalisco lo que hicieron fue unificarse y lanzar una respuesta al Estado mexicano por esta captura y la muerte de su líder. Me parece que hubo un cierto nivel de acuerdo entre todos ellos, por lo menos las diferencias que han documentado integrantes del Gabinete de Seguridad entre los distintos comandantes, el Sapo, el Jardinero, el doble R, el 03, todos ellos al parecer manteniendo diferencias y que el Mencho era un liderazgo que les unificaba por el momento. En esta primera fase parece que están en comunión para enfrentar a un enemigo común, en este caso una alianza entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Seguramente más adelante, una vez que empiecen a tomar decisiones de largo aliento, de mayor peso, los embarques, las rutas comerciales, el nexo, el mantenimiento de nexos con la estructura político, policial, militar que da sustento y vida al cártel Jalisco en varias regiones, quizá ya empiece a ver y aflorar las divisiones. Hay que recordar que en los años previos, cuando había el rumor de la muerte de Lemencho por el padecimiento renal que la quejó en la etapa final de su vida, el solo rumor de que hubiera fallecido provocó escisiones del cártel Jalisco en Colima, en Michoacán, en Guanajuato. El solo rumor ya provocaba que hubiera escisiones debido a este esquema de franquicias que el Mencho instauró en varias regiones del país. Ya sin el Mencho, que era un personaje que equilibraba, era el fiel de la balanza, pues habrá que ver en primer término qué ocurre con el cártel Jalisco. Quizá haya fracturas de las que estamos comentando, de los grandes comandantes del cártel Jalisco, pero no descarto que haya otros grupos en Tabasco, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, que se adhirieron al cártel Jalisco, pero ya sin el Mencho, ya no van a estar muy dispuestos a estar bajo el control de todos estos personajes que acabamos de mencionar. Criticamos con toda razón a los políticos mexicanos que hacen uso de esta práctica de cambiar de camiseta constantemente,
Pues en el tiempo que tengo analizando a los grupos de narcotráfico, me parece que los chapulines consumados que hay en el país no son los políticos, sino los narcotraficantes, que rápidamente pueden saltar de un bando a otro con relativa facilidad. Aquí también ya el reto del Estado mexicano creo que ya fue capaz de demostrar que cuando así se lo dispone, no hay objetivo que sea inalcanzable. Y creo que más ahora, cuando está trabajando de la mano de la mayor potencia en materia de tecnología y capacidades militares y de seguridad, y que además ellos, ante el vacío de nuestras propias decisiones estratégicas, ellos tomaron el paso de definir que el tema de los cárteles es uno de seguridad nacional, que es uno que habilita sus poderes de guerra y básicamente ante nuestra inacción nos imponen esa visión estratégica que ellos tienen. Creo que queda claro y es un mensaje importante para el crimen organizado que cualquier criminal es accesible. Lo que no queda del todo claro es la capacidad del Estado mexicano para tener el control territorial en todas las regiones del país. Y en ese objetivo me temo que estamos solos. Esa no es una prioridad para los Estados Unidos. Esa no va a ser una prioridad en la que nos den acompañamiento y además no creo que lo que querramos, porque eso implicaría tener sus capacidades operativas en nuestro territorio y es la prueba de fuego para instituciones como el Ejército y la Guardia Nacional. Ellos ambicionaron un despliegue territorial permanente de gran escala en el territorio mexicano, se les dio violando desde mi punto de vista la Constitución y no haciendo las reformas legales que se debía, porque bien o mal, tal vez eso era lo que se necesitaba. Esta es la misión que estaban esperando esos soldados y esos guardias nacionales que están desplegados en todo el país. Ahora hay que demostrar que se tiene capacidad para dos cosas, para disuadir la comisión de actos de alto impacto como los que vimos el fin de semana y por otro lado, para reaccionar en caso de que esto sucedan. Pues déjenme hacerle un poco de abogada del diablo. Yo les pregunto a quienes continúan aquí en la mesa, Víctor Valdés, Oscar Valderas, si tenemos esta capacidad, pues no han podido, o sea, no han podido con Sinaloa, pues, ¿no? Desde hace muchísimos años queda claro la incapacidad del Estado para hacer frente al crimen organizado. No porque el crimen organizado sea más poderoso que el Estado, sino precisamente porque tenemos el enemigo adentro. Es decir, múltiples alcaldes, directores de policía, secretarios en las entidades, gobernadores e incluso integrantes del gabinete han resultado manchados por esta corrupción y por esta infiltración del crimen organizado. Falta también voluntad de acabar Sí, con... Sí. sí, sí, sin duda. Fíjate que una de las conversaciones de los temas que los que hablé con Daniel justamente era cómo está mal diseñada la Guardia Nacional de origen. Tiene muchos errores desde su concepción, como los que señalaba Carlos, y uno de ellos es cómo está distribuido en el territorio nacional. Hay una sobrepresencia de la Guardia Nacional en lugares donde realmente no hace falta como tal. Es el caso de la Ciudad de México, por ejemplo. Y lo hemos visto en diversos momentos, por ejemplo, cuando se enviaron casi 60,000 efectivos hacia el metro de la Ciudad de México. Es una locura. Y tienes espacios donde no hay suficiente Guardia Nacional. Me parece que hoy, ante el riesgo que estamos de que el cártel Jalisco empiece a incendiar los lugares donde tiene una presencia importante, creo que es momento de replantearnos cómo estamos distribuyendo a la Guardia Nacional, si realmente está donde es necesario que esté, cómo puede ayudar a las policías estatales y municipales y cuál es el rol que va a tomar el ejército dentro de estos momentos. Creo que hoy es un buen momento para replantearnos si, como está el estado de fuerza del Estado mexicano, tiene la capacidad para poder hacerle frente a un enemigo como es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquí déjame ser un optimista de closet. Mm. Lo voy a poner en términos futboleros. México cuando va al partido contra Haití pierde, pero cuando se mide contra Alemania resulta que le ganamos al campeón del mundo. Creo creo que la demostración que hizo el ejército mexicano ayer es de un ejército mexicano que sí tiene capacidades, que tiene las habilidades, los recursos materiales, humanos, técnicos, de inteligencia para hacerlos. Lo que dice Carlos me parece muy importante. Además, tenemos una ventaja, que es que estamos aliados a la mayor potencia militar del mundo. Quedó demostrado con el Caracazo. Tenemos un aliado muy importante
Y creo que esas condiciones a mí me hacen sentir optimista de que sí tenemos con qué pelear, con qué darle una batalla a este enemigo del Estado. Creo que es un tema de voluntad también, evidentemente, pero es que una vez que nos decidamos, que el aparato político se decida a tomar las capacidades que tenemos, con la ayuda de Estados Unidos, con la data criminal, sí hay con qué, Adela, sí hay con Sin qué. duda, sin duda. ¿Les preocupa el Mundial, Oscar? Y para acabar, fue exitoso el operativo, se anota un éxito el gobierno sin duda y bueno, el apoyo de Estados Unidos es indiscutible. Si quieres, comenzamos contigo, Oscar, y para ir despidiendo. Mira, por supuesto que me preocupa el Mundial, específicamente me preocupa la sede Guadalajara, que creo que es la que está en este momento mucho más sensible, es donde creo que los focos rojos están prendidos. Sin embargo, también es cierto que México como gobierno tiene experiencia recibiendo eventos internacionales de alto calado y siempre han salido bien las cosas. Pienso, por ejemplo, la Fórmula 1 viene cada año a México, es un evento que pone la mirada del mundo sobre la Ciudad de México y no tenemos incidentes. Tenemos conciertos, Shakira en el Zócalo, Bad Bunny en el ¿Eh? Estadio GNP, hemos visto cómo vienen partidos de NFL, de la NBA, y el aparato funciona. Creo que este es un desafío mayor, es un desafío, estamos entrando a terrenos que no conocemos, pero insisto, yo quiero quedarme con la parte del optimismo de Closet. Yo sí quiero pensar que están las capacidades para poder protegerlo. El Mundial va a poner a prueba al gobierno mexicano en un escenario que no habíamos visto nunca, que es el combate frontal al grupo criminal más poderoso del mundo, no de México, del mundo. Y pues evidentemente sí hay un riesgo, coincido con Oscar plenamente en que dado que el mundial es una vitrina global que pueda darse a alguna situación de inseguridad, sobre todo en la sede de Guadalajara. Sin embargo, también comparto como Oscar el hecho de que están todos los incentivos para que esto no suceda y obviamente que el Estado mexicano pondrá pues todas sus esfuerzos para contener cualquier situación, ya que un golpe de esta manera, pues se convertiría en noticia global. Creo que el tema del mundial era parte de la decisión estratégica de golpear o no al cártel Jalisco Nueva Generación, de detener o no al Mencho, y era, creo que lo hicieron en el margen de lo que se podía hacer, era ahora o nunca, porque hacerlo ya en días más cercanos al mundial sin duda aumentaba el escenario de riesgo. Se tomó una decisión valiente en hacerlo, porque bien se pudo haber decidido esperar a que pasara el mundial y dejar pasar la oportunidad. Yo creo que la cancelación del mundial seguramente está en la mesa de las autoridades y de la FIFA. Creo que es un escenario que nadie desea, sobre todo por el nivel de inversión que ha habido en torno a esto. Pero sí el reto creo que es mayúsculo y nos vamos a enfrentar a cosas que México nunca se ha enfrentado. Por ejemplo, la amenaza de un ataque terrorista en serio. Un ataque en zonas donde van a ser los fanfest, en donde se van a llevar a cabo los partidos, donde se van a hospedar las selecciones, donde van a entrenar algunas selecciones. Es un riesgo que a lo mejor antes no veíamos en otros eventos como los que mencionaba Oscar, y además en una ciudad que no es sencilla como Guadalajara, una zona metropolitana donde opera este cártel, con un cártel que está dispuesto, que ya hemos visto que está dispuesto a cometer estas acciones. Yo creo que la decisión más sabia de México, porque no tenemos un aparato de inteligencia realmente preparado para prevenir ataques terroristas de esta magnitud, es ahí sí acercarse a los estadounidenses y tener todas las antenas muy prendidas, todas las capacidades de inteligencia muy atentas a México. Y el otro gran reto que se le viene también al Estado mexicano es que un mundial no solo es el evento de fútbol. Hay turistas Claro. moviéndose en las carreteras. Lo que se espera a nivel turístico en distintas ciudades de México es que después de los partidos la gente se esté moviendo por las carreteras del país. Hay que informarle mucho a los turistas de los riesgos, de por dónde sí, por dónde no, mucha presencia de las autoridades en las carreteras y mucha coordinación. Yo sí creo que aquí será clave Estados Unidos, nos guste o no. Ellos sí tienen experiencia a la mala en materia de ataques terroristas. A ellos les han pasado ataques terroristas en eventos deportivos. En Atlanta hubo un ataque terrorista. Creo que esa experiencia hay que apoyarnos en los mejores del mundo y en personas que desgraciadamente ya les ha pasado esto. Es el momento de que México por fin entienda que enfrenta un problema de seguridad nacional mayúsculo.